Vinostrum para celebrar, para acompañar o para compartir. Si Vinostrum no existiera, habría que inventarlo. ¿Quieres enviar algo desde los Estados Unidos a Venezuela? Tuplata.com.be es la mejor opción. En tuplata.com.be además te asisten con tus compras y si lo necesitas, incluso las hacen por ti. No busques más couriers de dudosa procedencia, envía rápido y seguro, en avión o en barco, nos ajustamos a tu presupuesto. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el mejor tiempo. Una nueva semana, un nuevo fin de político, una nueva ocasión para compartir con ustedes en este espacio de opinión, análisis, reflexión y también, por supuesto, de descalificación, porque aquí nosotros somos descalificadores profesionales. De oficio. De oficio. Como esa cosa que dicen siempre, Daniel. No, esos opinadores de oficio, no sé qué, eso se puso de moda como un insulto. Es un opinador de oficio. Sí. Ese era el insulto preferido de la MUT. Cuando tú te metías con la MUT, decía, no le pare a no sé quién, que ese es un opinador de oficio. Bueno, claro, puede ser de oficio, de hobby, de profesión. Sí, profesional, opinador profesional. Pero la opinión es libre, o sea, ¿por qué tú tienes que descalificar a alguien porque opine? Entonces, eso lo decía. Bueno, porque la opinión a ellos le pesa. Fíjate que yo en lo particular te digo, ¿no? Que yo cuento en mi haber con dos grandes reconocimientos, los cuales me llevaría a la tumba. El régimen me llama agente de la CIA o agente del Mossad o ¿cómo es que generador de odio, instigadora a delinquir. Todo eso me lo ha dicho el régimen. Y la oposición me llama opinador de oficio. Y siempre está lo más importante, que la oposición lo llama uno chavista. Y el chavismo lo llama uno golpista de derecha, tal. Entonces, a todas estas, ¿en qué termina uno? Uno termina, como decía aquella frase leída por Tony Soprano en aquel episodio de la serie homónima Los Sopranos. El que tiene una cara para sí mismo y otra para los demás termina al final confundido sobre cuál es su verdadera cara. Entonces aquí lo que le toca a uno es preguntarse, ¿y entonces quién coño soy yo? Bueno, te voy a tratar de responder con base en lo que yo he tratado de interpretar sobre el quién soy yo. No tú, sino yo. Yo creo que somos más o menos lo mismo en este sentido. No eres tú, soy yo. Somos gentes, dirían los mexicanos, somos personas que creo que no nos quedamos con lo evidente, sino que vamos más allá y que hacemos un acto que es tremendamente temerario, que es el de pensar o el de intentar, porque a veces uno cree que está pensando y no está pensando un carajo, uno a veces cree que está pensando y lo que está es diciendo disparates, pero uno hace el esfuerzo, uno hace el intento. No se ve mucho por estos días, Daniel, y creo que la audiencia que nosotros hemos construido va o está interesada justamente en esto, en pensar. Si no, no nos parasen pelotas, si no, no nos viesen, si no, no les interesaría lo que nosotros decimos. Es gente que creo que quiere ver más allá de lo evidente y trata de pensar en conjunto con nosotros. Yo creo que hay gente que está tratando de pensar. Ahora, venimos de una sociedad, yo no sé si de 60 años, pero por lo menos de 20, los últimos 20, que todo cuanto ha hecho ha sido para engañarse y autoengañarse. Todo cuanto ha hecho ha sido para no pensar. Todo cuanto ha hecho ha sido para decir medias verdades. Todo cuanto ha hecho tiene que ver con no reconocer lo evidente, bueno, o que para mí es evidente, puede que para mucha gente no sean cosas evidentes. Y por ejemplo, yo te lo voy a explicar para no encadenarme, porque entonces me puedo poner muy filosófico. Hay dos hechos esta semana, para explicarte lo que yo estoy tratando de plantear. Hay dos hechos esta semana que abonan en el sentido de esto de negarse a pensar o de creer que porque uno, no sé, está acá y la inercia ejerce su fuerza física o tiene propiedades, eso de que no haces nada y las cosas ocurren por inercia, bueno, puede ser. Fíjate, esto de la Unión Europea, Borrell y compañía, que están obviamente montados en la jugada de perpetuación del chavismo,
Dicen esta semana que cuando les preguntan una y otra vez por la misión, porque bueno, en Europa se pregunta y acá mismo nos preguntamos por eso de la misión esa de observación que mandó la Unión Europea. Ellos dicen que ellos no pueden dejar de mandar la misión porque eso sería desanimar a la oposición. Entonces, yo imagínate tú, ellos van a ganar, o sea, la oposición va a ganar las elecciones porque esté una misión de la Unión Europea. De hecho, Borrell dice que eso es un terrible mensaje, o sea, que si uno dice, no voy a mandar la misión, eso es un mensaje terrible que desanimaría a la oposición. O sea, dime tú el nivel, y este es un tipo que dirige la diplomacia de lo que se supone es la constelación y la agrupación de los países de Occidente que están en Europa, o sea, los países de Europa, los países de Europa. Cuando te vienes para acá, te vienes para Venezuela, eso de negarnos a ver lo evidente, tienes a un señor que es una contradicción ambulante, que es Leopoldo López, que esta semana ha quedado pero por el piso, con todo lo que ha significado la entrevista que le hizo nuestro amigo Alejandro Marcano, y preguntas básicas, que son muy buenas, pero que son básicas, sobre, por ejemplo, qué ha cambiado de antes a ahora, para que tú digas que ahora sí hay que ir a elecciones, cuando antes decías que no había que ir a las elecciones. El tipo no tiene respuesta. Por ejemplo, le preguntas, ¿cómo tú dices que esto es una tiranía y al mismo tiempo dices que hay que inscribir candidatos para votar? El tipo no tiene respuesta. ¿Cómo tú dices que tú estás en contra de que venga la misión de observación de la Unión Europea porque te parece que eso es lavarle la cara al régimen de Maduro, pero Voluntad Popular inscribió una plantilla de candidatos en varios estados del país? Y él no ha dicho ni pío. Al punto que Borrell dice también, volviendo a Borrell, que tanto Guaidó como Leopoldo López, en acuerdo, digamos, no público, están llamando a ir a las elecciones. Lo que pasa es que entonces ahora tienen unas posiciones públicas y otras privadas. Entonces, estamos frente a lo mismo, a un hecho que todo el mundo sabe, o que todo el mundo no, porque estoy generalizando por lo que yo creo, que se sabe que no va a terminar en que la oposición vaya a quedar bien ni que vaya a ganar esas elecciones, pero es como tirarse la parada. Métase ahí a ver qué sale. No va a salir nada. Entonces, nosotros que decimos, de ahí no va a salir nada y que vemos, creo que lo evidente, que es que no hay ninguna condición porque nada ha variado y desde un punto de vista racional, lógico, tienen que variar las condiciones, tiene que variar la situación para que se produzcan resultados distintos. Entonces nosotros somos los raros, los bichos, los aliens, porque estamos diciendo que esto es una componenda incluso europea donde lo que va a salir es un nuevo despropósito para el pueblo venezolano. Ese es un hecho concreto, ¿no? Que quería explicarte esto de negarse a lo evidente. Te quedaste en silencio, no sé, no puedes hablar. Porque es que el asunto es que tú decías que la gente está interesada en saber las cosas y en conocer los análisis. Yo no estoy tan seguro, ¿sabes? Yo estoy convencido, no porque yo sea un ser sobrenatural que me las sé todas, sino porque yo veo los números, las estadísticas. Me baso en los números y en las estadísticas. Y es evidente que el venezolano, dentro y fuera de Venezuela, que tiene acceso a Internet, lo que consume, aunque no te guste el término consumo para hablar de contenidos, lo que ve y lo que escucha fundamentalmente está ligado más a evadirse de la realidad venezolana que a comprenderla y luchar para cambiarla. Eso no es del todo culpa de quien cae en eso, de quien prefiere ver, qué sé yo, un programa de comedia donde de alguna manera se orienten las cosas también hacia la normalización y estabilización de las cosas en Venezuela, que haber un programa que lo confronte con el origen de la desgracia en Venezuela. Por eso es que yo cada vez me preocupo menos por el número de visualizaciones que pueden tener los programas que hago. Y me concentro más en el feedback, en lo que uno recibe, en los comentarios que uno recibe de la gente que lo sigue a uno. Te has concentrado menos, pero tienes buenas visualizaciones, tampoco está tan mal. Bueno, sí, tengo unas visualizaciones interesantes, pero cuando tú... Los que hacemos juntos también tenemos buenas, ¿no? Gracias a Dios. Gracias pero a Dios. Cuando tú revisas las visualizaciones, ojo, no me refiero a lo que hago yo, a lo que haces tú, me refiero a todo lo que se hace.
todo lo que hacemos, todo lo que nos dedicamos a la realidad de Venezuela, a la actualidad política, ve todos los números, ve los números de todos los canales, de todo lo que tú quieras, hasta de los falsarios, hasta de los que están, hasta de los que son agentes de comunicación de determinadas agendas, y te darás cuenta que cada vez los números son menores. Porque el tema ha perdido intensidad, interés. No porque ha perdido intensidad, porque la gente ha perdido el interés. Porque hizo mella sobre la gente la agenda de inflar esperanzas para que la realidad se las desinflara y que la gente cesara y dijera, no, esto no tiene remedio. Por eso es que cuando algunos decíamos, eso va mal, no vamos bien, va mal por esto y por esto, uno era el enemigo. Porque inclusive muchos de ellos los decía, yo he revisado, yo me he puesto a revisar lo que decían ciertos personajitos hace 2 años en sus canales y en sus redes. Y habían unos que decían que no, que ellos no iban a permitir, que ellos lo que quieren es darle ánimo a la gente y darle esperanza, que ellos no iban a permitir que todo aquel que no diera esperanza a la gente eran enemigos, porque se trataba ahora de darle esperanza a la gente. Claro, porque ese era el plan. O sea, cheerleader. El plan era ese, traficar con las esperanzas de la gente para que cuando ocurriera lo que iba a ocurrir indefectiblemente, que era que eso se iba a caer, porque no había nada, porque era mentira, la gente se viniera abajo y la gente dijera, no hay remedio. Y pasaran 2 cosas. Uno, que se disparara de nuevo la diáspora, como está ocurriendo. 2, que el que esté dentro de Venezuela busque cómo acomodarse más o menos en el sistema con lo que pueda, y si se siente un poquito mejor porque percibe un poquito más por aquí o por allá, o montó un negocito por aquí o por allá, o se hizo el pendejo por aquí o por allá, y eso le alcanza, bueno, se aguanta y se achanta ahí. O el que está fuera de Venezuela decidió cancelar a Venezuela, me olvido de eso. Voy a dedicar lo mío, voy a estar aquí. Entonces, eso, cuando te das cuenta de que en efecto la estrategia de comunicación de desinformación rusa ha tenido muy buena acogida en el sistema criminal venezolano, chavista, porque ha logrado sus fines, ha logrado además mantener a la gente desinformada hasta el punto de que el día de hoy tú le preguntas a algún venezolano promedio en una cola de la gasolina si sabe qué fue lo que dijo Guaidó en Miami, y nadie te va a saber decir si Guaidó está en Miami o dónde carajo está. Si es Leopoldo, en todo caso. Tú le preguntas a la gente por Guaidó, la gente no tiene idea. Pero les preguntas por Maduro, tampoco tienen idea. Y al régimen no le interesa que los vean. A ellos no les interesa que viralizar contenido ni nada de eso. Porque ellos están en el poder. Mientras menos los vean, mejor. Y mientras más los vean, también. Ganan con cara y ganan con sello. Entonces eso... Mira, tú sabes que ese tema es bien interesante, porque una de las cosas cuando tú estabas acá, que yo pensaba siempre, recurrentemente, cuando solo estábamos en la radio, que de hecho la radio ni siquiera salía, bueno, ya se hablaba de radio que se ve, pero el público y la forma y todo estaba determinada a la radio convencional. Salíamos por los 750M en Radio Caracas y tal. Desde el principio yo pensaba, Daniel, porque como en Venezuela tú no tienes, o sea, no es que los hitos o los momentos cumbre del desarrollo político son cada 5 años, como en los países normales, o bueno, o a lo sumo 2 o 3 años, como ocurre en las elecciones de medio término en países como Estados Unidos. Entonces tú tienes ahí un hito, pues un momento importante. Aquí en Venezuela era todos los años hay un hito. Yo pensaba muchísimo en eso, en la capacidad de mantener la credibilidad que nosotros íbamos a tener en el tiempo, porque al ser nosotros o tener posiciones tan radicales o posiciones tan, digamos, tan desprendidas de adornos, tan desprendidas de edulcoramientos y de esas cosas, yo decía, bueno, ¿será que, por ejemplo, cuando vinieron las elecciones de 2015, lo que nosotros comunicamos, lo que nosotros decimos, va a llevar a la gente a pensar que con la asamblea de 2015 se va a acabar todo el problema de Venezuela, se va a resolver la crisis? ¿Cómo vamos a quedar nosotros en 2016 cuando eso no ocurra?
La gente nos va a caer a tomatazos porque nosotros vamos a dar la impresión de que lo que está ocurriendo es un cambio total del país. Lo mismo fue cuando se montó la tesis del referendo revocatorio en 2016 con Capriles. La toma de Caracas, recuerdo que hicimos una transmisión. Pero yo creo que nosotros, no es de 2015 ni 2016, incluso antes, nosotros estamos en la radio de 2013. Nosotros siempre hemos sido realistas. Y yo creo que ya está la clave de cómo nos hemos mantenido. Porque independientemente de que somos muy fuertes en las posiciones que esgrimimos, nosotros nunca hemos dejado de decir la verdad. Y lo que consideramos nuestra verdad. Y la verdad es que realmente el chavismo nunca ha estado acorralado. O si ha estado medianamente cercado, allí es cuando se han producido los diálogos y las cosas estas de la oposición que tumban todo el entramado que puede realmente llevar a que el chavismo sea derrocado o sea sustituido por otro régimen, ¿no? Por otro gobierno, mejor dicho, por un gobierno, no por un régimen. Entonces, 8 años después, por ejemplo, planteándolos de que estamos trabajando juntos en la radio, yo creo que nosotros hemos logrado, y no me gusta hablar en términos de uno mismo, ¿no? Porque se ve muy feo, pero lo digo en términos de lo que ocurre con los otros medios. Nosotros hemos logrado mantener la cara, porque hay gente aquí que se ha montado, no solamente de YouTube, sino de esos mismos medios tradicionales, en unos discursos, bueno, de que básicamente estamos en el día de 2015 era el día de 2016 era el día de después las elecciones de gobernadores de las que ya ni siquiera nosotros fuimos partícipes como personas que las comentáramos el 2017 el día de todo. No, ya se va a acabar, ya se va a acabar. ¿Cómo hace esa gente? Es mi pregunta, para seguir saliendo, plantando la cara a un público y seguir diciendo cosas. Entonces, yo creo que esa vergüenza personal que tenemos nosotros, esa especie de conciencia sobre lo que va a ser el día de mañana es muy importante y no todo el mundo la tiene, pero yo creo que es indispensable. Yo creo que hay gente que por las cosas que ha dicho, por los análisis que han hecho, por los pelones que han tenido, ya no deberían ni siquiera presentarse. Claro, yo no soy un dictador, yo no voy a mandarlos a fusilar a plaza pública, yo no voy a decir que tienen que quemarlos como a Juana de Arco ni nada. Pero yo creo que hay gente que debe estar condenada al ostracismo de la opinión pública, porque hay gente que no ha pegado una. Bueno, y eso tú lo ves en todos los campos, las encuestas, todo. Pero en el caso de nosotros, yo creo que lo que hemos tratado de hacer es mantener una visión realista de las cosas, independientemente de nuestras pasiones, que las tenemos. Obviamente somos muy apasionados, mucho más de lo que gente que hace este tipo de espacios es. Pero uno salva la cara es por eso al final del día, porque trabaja con la verdad, que es nuestra verdad al final de cuentas, pero creo que se aproxima un poco Mira, a la verdad real de las cosas, la verdad general de las cosas. No sé. quiero hacer un comentario o leer un comentario que nos hace nuestro suscriptor Rafael. Y dice así: yo empecé a escuchar Y Así Nos Va porque un día en Caracas, buscando un programa en AM, escuché un peo prendido y dije, ¿qué es esto? Y me quedé escuchando el programa. Después decía, déjame buscar el programa donde arman peo. Y con el tiempo dije, pero es que estos no solo arman peo, es que además saben. Y me quedé. Sabe que haciendo la vista atrás sobre lo que era el debate que arranca en Venezuela cuando ya la ley resorte había acabado con el debate normal en las emisoras, cuando ya el chavismo se entrevistaba a sí mismo y la oposición también, y cuando los vetos, inclusive a lo interno, eran tendencia. O sea, nosotros estábamos vetados por determinado partido y así iban las cosas. Nosotros llegamos en 2013 a Radio Caracas. Y yo recuerdo que la Radio Caracas a la cual nosotros llegamos fue una Radio Caracas donde se compartía tribuna con los mejores programas y más combativos programas que quedaban en la radio de entonces. Plomo Parejo, Golpe a Golpe, Ni tu Pérez Osuna. Inclusive estaba una tribuna escuchadísima. Yo no tenía conciencia de lo muchísimo que la gente escuchaba a Diego Bautista Urbaneja en La Linterna.
Estaba el radar de los barrios, que era muy escuchado, por cierto, también. En aquel entonces era muy escuchado, cuando Chugo Torrealba tenía alguito. Y eso, pues nosotros llegamos en medio de ese universo. Y era allí donde prácticamente se daba el debate. Porque terminaban yendo para allá los que estaban vetados. Nosotros llegamos a Radio Caracas cuando se acababa de cerrar Globovisión. Globovisión acababa de pasar a manos de Gorrín. Y allí esa gente, el veto. Entonces, nosotros vimos cómo se empezó a desarrollar todo este fenómeno de los canales en YouTube y de la opinión 2.0, porque se fueron cerrando espacios cada vez más fuerte, cada vez más fuerte, cada vez más fuerte y cada vez más duro. Y al final, bueno, hasta cerraron esos espacios. Yo no sé hasta cuándo va a ser posible seguirle hablando al venezolano. Te lo digo sinceramente. O sea, yo no sé hasta cuándo. Yo creo que ya el problema, o ni siquiera, no es una angustia, es como una reflexión que yo me hago a veces. Yo digo, ¿hasta cuándo uno va a tener quien lo escuche? Ya no, el problema no es en qué tribuna, porque tribunas hay. Esa es una angustia compartida. YouTube, yo ni siquiera me angustio, para mí es una interrogante. Yo digo, bueno, ¿hasta cuándo lo aguantarán a uno? Porque ya la gente está pensando en otra cosa, la gente está pendiente de otras cosas, los venezolanos en el exterior están pendientes de lo suyo, incluyéndome. Daniel, o sea, cada vez más uno va teniendo más actividades vinculadas al país donde está que al país de donde vino. Y eso bueno, tú hiciste la cobertura de las elecciones de Alemania recién, eso ya dice mucho. Por ejemplo, y he hecho dos coberturas de las elecciones en España. Estuve invitado recientemente para hablar de Latinoamérica en un canal alemán. Es decir, y eso que no tengo hijos, los que tienen hijos más rápido, porque los hijos están estudiando en los colegios del país donde están, y entonces eso lleva a la familia a meterse cada vez más en la integración en esa sociedad. Entonces, ¿hasta cuándo va a durar esto? No sé. Tú sabes que a mí me preocupó mucho cuando vi las cifras. No puedo dejar de hablar de eso. Cuando hablo de eso, quizás no son los contenidos más vistos, pero bueno, es lo que hay. En la encuesta de condiciones de vida se muestra que la población venezolana ha disminuido en tamaño, ha disminuido en expectativa de vida, en calidad de vida, en educación, en estatura, en peso, menos en distribución, todo. En distribución territorial, en ingresos. Es decir, eso que se hablaba antes de que la población venezolana estaba concentrada en el 60% de la población venezolana estaba concentrada en el eje centro-norte costero. Eso ya se convirtió en el eje centro capital. Caracas. En esa nueva área metropolitana. Pero además, en todo el espectro nacional, la migración venezolana es constante. El venezolano empieza a migrar adentro. O sea, la migración del venezolano empieza adentro del país. El muchacho que lo mandaron desde San Félix para que se la tía en Ciudad Bolívar, porque en Ciudad Bolívar falla menos la luz, porque es la capital. A la prima que se vino desde Calabozo para San Juan de los Morros. Oye, porque en la casa, porque se fue todo el mundo y quedó la abuela sola. Y esa muchacha está allá y no tiene agua ni tiene luz nunca. Que se vaya para donde la abuela, así cuida a la abuela y ahí tiene un poquito mejor de calidad de vida. Que se parece un poco, Daniel, esa huida, ya para despedir, esa huida se parece muchísimo. Fíjate como la historia a veces repite las cosas como tragedia. Se parece muchísimo a la huida, claro, en aquel momento desde la capital hacia el oriente del país, cuando en medio de la guerra de independencia venían las tropas de Boves a Caracas, ¿no? Parecía muchísimo y los relatos eran terribles. La gente agarraba lo primero que podía echar mano, por supuesto, hasta el mobiliario que tenían en la casa, las damas encopetadas de la época, a echar a caminar y en carruaje y a caballo, por supuesto, para irse de Caracas, porque Caracas iba a acabar, porque venía la guerra, porque llegaba la guerra y porque iban a dar cuenta de todo cuanto consiguiesen los realistas, ¿no? Cuando llegaran a Caracas.
Es lo mismo, ahora tú lo ves, pero por el tema de los servicios. Literalmente el país se está despoblando en determinadas zonas y hay zonas que están quedando como la famosa foto aérea de Haití. No quiero entrar en el tema de Haití porque es un tema sensible para ti y para mí, pero esa foto remite a que hay un espacio geográfico que está anulado, que es un espacio geográfico que es como una mancha negra en la fotografía aérea, ¿no? Así yo me imagino la fotografía aérea de determinadas entidades de la República de Venezuela, o lo que era la República de Venezuela, porque ese apagón de esas zonas corresponde más bien al apagón de los servicios. Entonces la gente se moviliza hacia zonas donde hay servicio, donde queda, no donde hay, donde queda algo de servicio. No se sabe hasta cuándo, porque la capacidad de generación de servicios también tiene fecha culmine. No se sabe hasta cuándo va a haber luz eléctrica en varias partes de Venezuela. No se sabe hasta cuándo el servicio de agua potable va a llegar. No se sabe hasta cuándo el suministro de combustible va a aguantar, el suministro de alimentos va a aguantar. Entonces es como un país en apagón permanente y continuado. Y esos flujos migratorios corresponden a eso, parecido a lo de la época de la guerra de independencia o la guerra civil, que llamaron guerra de independencia acá. Nosotros nos vamos por el día de hoy. Les agradecemos a todos por estar allí. Les recordamos, estoy despidiendo como si estuviésemos en Y Así Nos Va. Les recordamos que en Patreon nos pueden apoyar. Apóyanos en Patreon. Además, ahora tienes un contenido exclusivo en Patreon. Solo lo ven nuestros suscriptores de los planes máximos en Patreon, tanto el de Daniel como el mío. Se suscriben a cualquiera de los dos, pueden ver el contenido. Es como un confesionario, una cosa sin tapujo, pero alguno, previo a que grabemos el fin de la ñapa. Patreon.com del Araf, Patreon.com, Neo Adolfo, allí nos apoya suscribiéndote, además para que este tipo de contenidos públicos sigan siendo posibles a través de YouTube y de las redes. Gracias a la gente por suscribirse a nuestro canal de YouTube. Acá abajo les queda el enlace para la segunda parte de esta conversación, que es Fuera de Orden, la ñapa en Fuera de Orden, el canal de Daniel Lara Farías. Acá abajo el enlace. Hasta la semana próxima. Hasta entonces.